This message is produced and interpreted by Ascent Globe Language Consult, ISO 17100-2015 certified, and member of the International Association of Professional Translators and Interpreters, and in collaboration with Live Music Studio for all the studio recordings and editing. Visit www.ascentglobe.org or email us info@ascentglobe.org for more information. This morning, I want us to consider a subject I've put in a question form. Esta mañana quiero que consideremos un tema que he puesto en forma de pregunta. Oh, yes. I want to teach on a subject, how to qualify for a miracle. Quiero enseñar sobre el tema cómo calificar para un milagro. How to qualify for a miracle. Cómo calificar para un milagro. I know those of you here who are trusting God for admission into certain institutions. Sé que aquellos de ustedes que están confiando en Dios para ser admitidos en algunas instituciones. You want to find out what is the qualification they look out for. Querrán saber cuál es la calificación que buscan. The requirements. Los requisitos. Those of you who are trusting God for jobs, you ask yourself whether you have the qualification. Aquellos de ustedes que confían en Dios para obtener un trabajo, se preguntan si tienen la calificación. Those of you who are trusting God for life partners, aquellos de ustedes que confían en Dios para sus compañeros de vida. Some of them are trusting God for certain qualifications. Algunos de ellos confían en Dios para ciertas calificaciones. If you invite some of the sisters here and you ask, si invitan a algunas de las hermanas aquí y les preguntan, what do you look out for in your dream husband? ¿Qué buscan en el esposo de sus sueños? You hear some of the things. Oirás algunas de las cosas But como one of the things I'm very sure of, automatically they will say the person must necessarily have six-pack tummy. Una de las cosas de las que estoy muy seguro, automáticamente dirán que la persona debe tener necesariamente 6 paquetes de barriga. We've been ruled out. Aquellos de nosotros con un paquete de barriga serán descartados o descalificados. So, the point I want to make here is there are certain qualifications we look out for in everything. Así que el punto que quiero hacer aquí es que hay ciertas calificaciones que buscamos en todo. And the same thing also happens with spiritual things. Y lo mismo sucede con las cosas espirituales. And I know everyone you meet in a lifetime is trusting God for one miracle or another. Y sé que todas las personas que conoces a lo largo de tu vida confían en Dios por un milagro u otro. Everyone. Todo el mundo. You may need a miracle as an individual. Puedes necesitar un milagro como individuo. In your marital life, you need a miracle. Necesitas un milagro en tu vida matrimonial. Family life, you need a miracle. Necesitas un milagro en tu vida familiar. In career, your job, your business. En tu carrera, trabajo y negocio. This nation, we need a miracle. Necesitamos un milagro en esta nación. We've been trusting God that God will intervene with this coronavirus pandemic. Hemos estado confiando en que Dios intervendrá en esta pandemia de COVID-19. We've been trusting God and praying that He will intervene. Hemos estado confiando en Dios y rezando para que intervenga. The whole universe is praying for the intervention of God. Todo el universo está orando por la intervención de Dios. To heal the nations of the world out of this pandemic. Para sanar a las naciones del mundo de esta pandemia. Everyone. Todo el mundo. You'll be lying to yourself if you are sitting down here and you are not looking for one miracle or another. Te estarías mintiendo a ti mismo si estás sentado aquí
y no estás buscando un milagro u otro. Everybody in a lifetime is trusting God for nsɛnkyerɛnne. Todo el mundo en su vida confía en Dios por un milagro. And that's the more reason why people throng into prayer meetings, prayer camps. Y esa es la razón por la que la gente se agrupa en las reuniones de oración, en los campamentos de oración. Because of nsɛnkyerɛnne. Todo por los milagros. Nti adeɛ bi a wobɔ ho mpaeɛ wopɛ sɛ Nyame yɛ ma wo no, nsɛnkyerɛnne a wohwehwɛ wɔ abrabɔ. Así que cualquier cosa por la que estés orando y confiado en Dios haga por ti es un milagro que estás buscando en la vida. You are trusting God for this breakthrough. Estás confiando en Dios para este avance. As I stand here, I am trusting God for a miraculous breakthrough. Mientras estoy aquí, estoy confiando en Dios para un avance milagroso. As you sit here, you are trusting God for a breakthrough. Mientras tú te sientas aquí, estás confiando en Dios por un avance. Nti obi ehwehwɛ nsɛnkyerɛnne. Así que todos están buscando un milagro. But to tell you the truth, miracles don't just drop like rain from the heavens. De verdad, los milagros no caen como la lluvia del cielo. Miracles ɛntɔ te sɛ nsuo na ɛba saa for no reason. Los milagros no caen como la lluvia sin ninguna razón. You must qualify for that miracle. Debes calificar para ese milagro. Ɛsɛ sɛ wofata saa nsɛnkyerɛnne no. Debes ser digno de ese milagro. Ɛsɛ sɛ wo qualify for saa nsɛnkyerɛnne no. Debes calificar para ese milagro. You have to qualify for it. Tienes que calificar para ello. So this morning I said I'm teaching on how to qualify for a miracle. Así que esta mañana dije que estoy enseñando sobre cómo calificar para un milagro. Because miracles don't just happen, you have to qualify for it. Porque los milagros no ocurren simplemente. Tienes que calificar para ello. Nti yemu bi wɔ hɔ a, we are trusting God for some nsɛnkyerɛnne bi, Maya, because you have not positioned yourself well to qualify for that miracle yet. Algunos de nosotros estamos confiando en Dios para algún milagro que no ha llegado a suceder, porque no te has posicionado bien para ese milagro. And that's the more reason why it is not coming. Y esa es la mayor razón por la que no viene. Nanso sɛ wobɛgyina yie a, Pero si te posicionas muy bien, I want to challenge you, that miracle will come your way. quiero retarte, ese milagro llegará. I want to share something with you in the Bible. Quiero compartir con ustedes algo de la Biblia. How many of you came with your Bibles to church? ¿Cuántos de ustedes vinieron con sus Biblias? I want you to turn with me to Luke's Gospel. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas. The Gospel according to how Luke saw, experienced, and recorded for us to read and take the lessons thereof. El Evangelio según lo que Lucas vio, experimentó y registró para que lo leamos y tomemos unas lecciones. Luke chapter number 7. There is a story the Bible gives from verse number 1 to 10. Lucas capítulo 7. Hay una historia que la Biblia da desde el versículo 1 a 10. I want to dwell at that particular portion this morning for us to learn certain lessons. Quiero detenerme en esa porción particular esta mañana para que aprendamos ciertas lecciones. And in the days of Jesus Christ, he was teaching a lot through stories. Y en los días de Jesucristo, él enseñaba mucho a través de historias. And believe you me, to date, I remember some of the stories that were told to me at my Sunday school days. Y créame que hasta la fecha recuerdo algunas de las historias que me contaron en mis días de escuela dominical. I can remember all these stories.
puedo recordar todas estas historias. Sometimes when you teach people in stories, they are able to follow. A veces cuando enseñas a la gente con historias, son capaces de seguirlas. So Jesus took time to teach a lot of the times his disciples in a story form. Entonces Jesús se tomó mucho tiempo para enseñar a sus discípulos en forma de historia. Speaks in parables or kasa e obebuomu na wakyerɛ aseɛ. Habla en parábolas y las interpreta. Nti anya dan ano bɛkae bebuo no. Entonces pueden definitivamente recordar la parábola. So this is one of the stories the Bible presents in the Bible. Así que esta es una de las historias que la Biblia presenta. And this is for our teaching, and we learn the lessons thereof. Y esto es para nuestra enseñanza y aprendemos la lección de la misma. The Bible says that there was a time Jesus went to Capernaum. La Biblia dice que hubo un tiempo en que Jesús fue a Capernaum And there was an officer. y había un oficial. Other translation says a centurion. Otra traducción dice un centurión. A centurion means a military officer who exercised power and authority over 100 men. Un centurión significa un oficial militar que ejerce poder y autoridad sobre cientos hombres. So when we're about starting with this election registration, Así que cuando estábamos a punto de empezar este registro electoral, there was occasion we had the defense minister appeared at the Meet the Press series. hubo una ocasión en la que el ministro de Defensa apareció durante unas conferencias de prensa. And in the course, he was telling us some of the military officers that have been deployed. Y nos estaba diciendo que algunos de los oficiales militares han sido desplegados To certain areas and borders of the nation. en ciertas áreas de las fronteras de la nación. In the course, he will say, this officer, together with 20 men, with 30 men, with 50 men, Él dirá, este oficial junto con 20, 30 o 50 hombres. one officer over 50 men. Un oficial sobre 50 hombres. So this officer we are talking about in this story was a commander over 100 men. Así que este oficial de que hablamos en esta historia era el comandante sobre cientos hombres. Miman Kentinka. Ba kumposi ha. Na umaje. The whole community aboso. Hombres muy fuertes y enérgicos que incluso pueden hacerse cargo de toda una comunidad. Okanto kwa na ofa ofufura. Fanko miman maneso. No te atreves a probarlos en una pelea. So every military officer has authority, has power. Sabi, onye ni paketwa. Así que todo oficial militar tiene autoridad, poder y de hecho no es una persona pequeña. And Bible says that this officer once upon a time had one of his servants falling sick. Y la Biblia dice que este oficial una vez tuvo a un de sus sirvientes cayendo enfermo. And it was not just a sickness. Y no era solo una enfermedad. Because a sickness at the point in time the Bible taught to describe that it was a near-death situation. Porque una enfermedad en ese momento la Biblia describe como una situación cercana a la muerte. Because the Bible describes that the servant was sick and was ready to die. Porque la Biblia describe que el siervo estaba enfermo y listo para morir. Ready to die. Listo para morir. Said the Bible nisikana ase ono no washada se obewu. Como la Biblia declara, parece ser como que él quería morir. Ready to die. Listo para morir. So it wasn't just sickness. Así que no era solo una enfermedad. It was a near-death situation. Era una situación cercana a la muerte. Na nipa bi edru te bia bi sa wa abrabo mu a
de nipa no hia yɛ nsɛnkyerɛnne. Así que cuando una persona llega a tal etapa de la vida, la persona solo necesita un milagro.